garantizaba el que Éfeso fuese una ciudad libre. Por el otro lado, en Éfeso se celebraban los Juegos Atléticos, en aquel tiempo se podían conocer como Juegos Olímpicos, ¿no? Era precisamente en Éfeso donde se celebraban. Éfeso contaba en aquel tiempo con una de las 7 maravillas del mundo. En Éfeso estaba lo que se conocía como el templo de la diosa Artemisa o el templo de la diosa Diana. Este templo obviamente estaba considerado como una maravilla en su construcción, en su arquitectura. Era un templo a base de columnas. Las columnas habían sido importadas, habían sido llevadas hasta la ciudad, y se había levantado, se había erigido este templo que gozaba de un prestigio extraordinario por lo laxo que era en términos morales. Ellos obviamente tenían un cuerpo de sacerdotisas que eran prostitutas y tenían un cuerpo de sacerdotes que eran prostitutos. Así que entre ellos se entendían de lo más bien. Y desde luego todo el aparato cúltico, todo el aparato religioso se daba dentro del contexto de orgías sexuales. Y esto hacía muy atractivo el culto a la diosa Artemisa o a la diosa Diana. Por el otro lado, Éfeso era una ciudad muy supersticiosa. La gente estaba entregada a la superstición. Obviamente, por ser un puerto grande, por tener tanta confluencia para que gente de otras ciudades que deseaban, o de otros pueblos que deseaban entrar al Asia Menor, entraban a través de Éfeso. Esto hacía entonces que llegaran muchos individuos, magos, astrólogos, gente que promovían conceptos supersticiosos, y como resultado de ello, pues obviamente allí se establecían, porque donde se movía el cobre, pues obviamente donde se movía el dinero era allí en Éfeso. Y esto hacía obviamente que el ser humano siempre tiene que creer en algo. Hemos sido creados para creer, y el que no quiere creer en Dios cree en el diablo, pero en algo tiene que creer. No puede quedarse tan ausente de una experiencia religiosa. Y desde luego pues la gente entonces se entregaban a la superstición. Por el otro lado, pues está de más decir que la población de Éfeso era una población internacional, donde había gente de todas las idiosincrasias, de todas las etnias, de todo lenguaje, de todo tipo de concepción. Allí estaba representado en Éfeso. Había un filósofo llamado Heráclito. Heráclito le llamaban el filósofo llorón, pero cuando alguien le preguntaba a él por qué lloraba, decía: lloro por la inmoralidad de mi ciudad Éfeso. Sí. O sea, exactamente, él planteaba un concepto de dolor, así como Jeremías, que lloraba por la conducta de Israel. Heráclito, pues obviamente estaba también en esa misma circunstancia. Ahora, fíjese el dato interesante. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y un dato interesantísimo es que la comunidad de creyentes de Éfeso se convirtió en una comunidad fuerte, en una comunidad robusta, en una comunidad sana. Allí, en medio de Éfeso, creció la gracia del Señor. Y había una iglesia que era altamente considerada por los creyentes de finales del primer siglo, porque tenían una fuerza, tenían una autoridad extraordinaria. Obviamente, siendo esta
la ciudad más importante del Asia Menor, y estando allí un grupo de cristianos, pues muchos de estos cristianos eran personas influyentes en medio de la sociedad, que aún a pesar de la oposición de Domiciano, el emperador, contra los cristianos, por ser Éfeso una ciudad libre, es interesante, por ser Éfeso una ciudad libre, muchas veces la aplicación imperial obviamente era pospuesta, para que de esta manera en ocasiones quien la impulsaba era propiamente el gobernador. Es como las miles de leyes que hay en Puerto Rico, probablemente a los fiscales se les olvida, pero no caiga alguien cometiendo un delito de una ley que el fiscal sepa que existe, porque entonces se la va a aplicar. Pues así también se daba en el mundo antiguo, ¿no? El emperador podía establecer un edicto. Acuérdense que los edictos pasaban como pasan ahora por decreto gubernamental, ¿no? Sí, que no van al cuerpo legislativo. Entonces estos decretos se convertían muchas veces en opcionales por parte de los gobernadores, se lo aplicaban. Claro. Se gobernó por decreto, sí. Se gobernaba por decreto. Exacto. Ahora, fíjense qué dato interesante. Si hoy quisiéramos ir a Éfeso, a esta ciudad, solo encontraríamos ruinas y pantanos, como consecuencia de los sedimentos pluviales que allí existen. No hay mucho más que eso. Ahora bien, es a los creyentes de esta ciudad a quien el Cristo resucitado le envía este mensaje, y se lo envía a través de una carta que Juan va a escribir. Obviamente Juan recoge toda su experiencia visionaria, la escribe, y entonces como resultado de ello empieza a enviar a las distintas comunidades el mensaje que se le había entregado. Me llama la atención la forma y manera como el Cristo resucitado se describe dentro de esta carta. Fíjese lo que dice: el que sostiene las 7 estrellas en su diestra. El que sostiene las 7 estrellas en su diestra. Yo dije la semana pasada en la introducción que a mí me fascina que este pasaje bíblico esté ahí, porque fíjese bien que las 7 iglesias no eran perfectas todas. En estas 7 iglesias había iglesias que estaban bastante bien, había iglesias que estaban medio bien, había iglesias que estaban medio mal, y había iglesias que no tenían nada de bien, ¿verdad? Pero fíjense qué dato interesante, que se dice que las 7 iglesias, indistintamente estuvieran bien o mal, estaban ¿en dónde? En la diestra del resucitado. Y a mí, con toda honradez, yo doy gloria a Dios porque esto está ahí. Porque la razón de ello es hacernos entender que nadie tiene facultad para juzgar la relación que cada hombre particularmente tiene con Dios. Dios se reserva el derecho y no le permite. Bueno, una de las cosas que dice la Escritura es que los cristianos no debemos juzgar, y lo dice con perfecta claridad. Yo no sé por qué a veces no lo entendemos. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que vosotros juzguéis, también seréis juzgados. Lo que quiere decir es que con los mismos prejuicios que tú tengas para juzgar, con esos mismos prejuicios te juzgarán a ti. Por lo tanto, a mí me parece que este mensaje es extraordinario. Dios es el Dios que sostiene en su mano a la iglesia de Éfeso, sostiene en su mano a la iglesia de Filadelfia y sostiene en su mano a la iglesia de la Odisea.